Primera de Juan capítulo 3, estamos en esta serie basándonos sobre el escrito de Primera de Juan. Todo julio y todo agosto estamos en esta carta del apóstol Juan. Y esto es importante lo que estamos hablando, porque a través de todo este año y lo que nos resta de este año, estamos hablando mucho acerca de ser discípulos de Jesús. Estamos hablando acerca de la importancia de tu crecimiento espiritual. Y de hecho tenemos una frase que a lo largo de este año hemos estado inculcando en tu mente y en tu corazón, que habla de la importancia del crecimiento espiritual. Y la frase es simplemente esto: crecer es mi deber. A ver, todos juntos, 1, 2, 3. Crecer es mi deber. Y con eso estamos diciendo lo siguiente: como iglesia te vamos a facilitar oportunidades para tu crecimiento espiritual, pero al fin de todo, crecer es tu deber. Tú tienes que abrazar, adueñarte, apropiarte de la responsabilidad de tu propio crecimiento espiritual. Ahora, te vamos a facilitar oportunidades como este servicio. Tenemos clases de discipulado el segundo y el cuarto jueves de cada mes. Tenemos noche de adoración y oración. Eso también va a impulsar tu crecimiento espiritual. Te facilitamos todas estas oportunidades, pero al fin de todo, tú tienes que aprovechar de estas oportunidades y crecer, porque crecer es mi deber. Y a través de este escrito de Primera de Juan, el apóstol Juan está tirando unas piedras. Nos están llegando las enseñanzas de Juan y nos están retando, nos están desafiando al crecimiento espiritual. Y hoy no va a ser diferente. Hoy vamos a ver algunos puntos en este pasaje, Primera de Juan 3, del 1 al 10, que nos van a desafiar. Ojalá que nos incomoden un poquito. Y lo que yo quiero hacer en esta tarde es simplemente leer este pasaje. Y lo que a mí me apasiona, si no se han dado cuenta, a mí me apasiona la enseñanza de la Biblia. O sea, si me dan una opción, me encanta la enseñanza. En segundo lugar está el cantar. Lamentablemente no canto bien, entonces me quedo a la enseñanza. Y en esta tarde simplemente quiero presentarte lo que yo siento que el Señor me enseñó a mí a través de mi estudio al preparar este mensaje. Vamos a hablar sobre la Biblia, ¿sí? Y lo que dice la Biblia y lo que la Biblia tiene que decirnos para nuestro crecimiento espiritual y nuestro diario vivir como discípulos. Vamos a comenzar leyendo este pasaje. Primera de Juan capítulo 3 versículos 1 al 10 dicen de la siguiente manera: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él, es decir, Jesús, es justo. El que practica el pecado, es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así, distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia
no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Ahora, vamos a ver algunos puntos de estos versículos. En algunos versículos vamos a entrar con más detalle, otros nada más los vamos a leer así por encima. Pero es muy importante lo que Juan nos está enseñando, y te das cuenta nada más con una lectura, cómo Juan nos está retando, nos está desafiando, nos está llamando a una vida pura, a una vida santa, a una vida como discípulos de Jesús. Nos está llamando al crecimiento. Está exigiendo de nosotros un crecimiento espiritual. Regresemos al versículo 1 para ver qué es lo que Juan nos está diciendo aquí en estos versículos. Primero comienza diciendo: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, y esto es maravilloso, que se nos llame hijos de Dios. Me detengo ahí un momento. Hijos de Dios. Ahora, ahorita mismo, como en el tiempo del apóstol Juan, hay un gran error que se está circulando por ahí. Yo sé que tú lo has escuchado, se ha expresado de diferentes formas, pero básicamente dice esto: pues si todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios, tú eres hijo. Todos somos hijos de Dios. Y fíjate, yo estoy para decirte, en parte basándome sobre lo que dice Juan, que ese es un error. Eso no es correcto. No es cierto que todos en este mundo somos hijos de Dios. Ahora, todos somos creación de Dios. De eso no hay duda. Todo ser viviente, todo ser humano es creación de Dios. Pero fíjate, aún el apóstol Juan en otro de sus escritos dijo lo siguiente. Juan, el capítulo 1 versículo 12, no está en la pantalla, nada más lo voy a leer. Dice: mas a cuántos lo recibieron, es decir, a Jesús, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces el requisito para ser llamado hijo de Dios no es solamente decir soy hijo de Dios. No, tienes que recibir a Jesús y creer en su nombre. Y en este versículo 1, Juan está maravillado y dice: qué gran amor nos ha dado el Padre, que nosotros somos llamados hijos de Dios. Y luego dice, y no es solamente que se nos llame hijo de Dios, dice: y lo somos. No es solamente un título, un nombre que se nos ha dado. Es un hecho verificable que somos hijos de Dios, porque hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios. Ahora, fíjate la distinción. Aquí es porque digo que no todos en este mundo pueden decir que son hijos de Dios. Todos pueden decir soy creación de Dios. Eso definitivamente que sí. Pero no todos pueden decir que son hijos de Dios. Solamente los que reciben a Dios, creen en el nombre de Jesús, ellos sí. Y Juan hace la distinción porque habla de que somos hijos de Dios. Y entonces dice: el mundo no nos conoce. Fíjate la distinción: hijos de Dios y el mundo. Implícitamente está diciendo somos hijos de Dios, y los que no han recibido a Jesús, los que no han creído en su nombre, son los del mundo. Y dice: no nos conocen. Ahora, esa palabra, el mundo, en la Biblia realmente es un término teológico, ¿sí? Es un término teológico cuando dice el mundo. Claro que se puede referir al mundo que habitamos, ¿sí? Pero en este contexto en la Biblia, cuando habla Juan de los del mundo, y esto es cierto en casi cualquier parte de la Biblia, cuando habla de los que están en el mundo, está hablando de aquellos que han decidido vivir su vida bajo las normas de este mundo y no según las normas del reino de Dios. Vivir en el mundo, ser del mundo, es decir, rechazo, rehúso el reino de Dios con sus normas, con sus leyes, con sus requisitos, y prefiero vivir según las normas de este mundo. Y dice Juan: el mundo no nos conoce. Y es posible, muy posible que tú has pasado por esto, ¿no? Y dice Juan: el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Primeramente porque no han conocido a Él.
No lo han conocido al Señor Jesús, por eso no nos conocen a nosotros. El mundo nos ve a nosotros y nos dicen, qué raros. O sea, ¿por qué se porta así? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué si? Oye, ¿a poco? Oye, aquí nada más entre nos, dime la verdad. ¿Es cierto que vas a la iglesia cada domingo? Y es cierto que predican por 40 minutos. No se asusten, a veces cuando me voy largo son 40, cuando me voy largo, no se asusten. Los visitantes ya estaban agarrando sus cosas para irse. No se preocupen, tranquilos. Pero fíjate, la gente en tu trabajo te dice algo así parecido. ¿Es cierto? Oye, dime la verdad. ¿A poco no de vez en cuando te echas unas? ¿Sí o no? Dime, ¿a poco no? Y cuando tú le dices que no, yo no hago eso, dicen, oye, pues ¿de dónde eres tú? O sea, ¿quién eres? Te desconocen, ¿a poco no? No te conocen porque no lo han conocido a Él. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba, no en una iglesia, sino que gracias a Dios que no era una iglesia, ahorita se dan cuenta por qué. Trabajaba en un lugar con otros chavos de mi edad y era en aquel entonces pues no teníamos los dispositivos, ¿no? Los teléfonos celulares inteligentes, pero yo me acuerdo que cada vez que íbamos al tiempo de la comida, al lunch, estos muchachos sacaban revistas, y no revistas educativas, revistas pornográficas. Y a ellos se les hacía como nada estar ahí viendo las revistas y teniendo plática, conversación ahí entre ellos. Pero, mira, mira. Y yo estando en la iglesia y sirviendo en la iglesia, pues yo como que me hacía a un lado. Y hasta llegaron a decirme, oye, ¿a poco no no me digas que eres gay? ¿En serio? ¿En serio? ¿A poco no quieres ver? A ver, mira, ve, aujéale un poquito. No tiene nada de malo si no estás haciendo nada malo. Y yo decía, no. Y desconocen. Te ven como si eres raro. Te ven como si eres de otro planeta. Y lo que no saben es que realmente no eres de aquí. Eres del reino de Dios. Y no te conocen. Y fíjate bien, fíjate porque dice Juan, no nos conocen porque no lo han conocido a Él. Porque no han conocido el gran amor del Señor Jesucristo. No han conocido el gran sacrificio del Señor Jesucristo. No han conocido la satisfacción y el gran propósito que uno siente al recibir Jesús en su vida, que ya no necesita de ese mugrero para llenar el hueco en su corazón. No nos conocen porque a Él no lo han conocido. Ahora, si el mundo te dice a ti, oye, te pareces mucho a mí, hay un gran problema. Hay un gran problema, porque nosotros los que somos discípulos de Jesús, los que estamos intentando crecer en nuestra vida espiritual, tiene que haber una distinción entre nosotros y el mundo. No nos podemos parecer al mundo. Estamos en este mundo, esto está en la Biblia también. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y Juan dice, qué privilegio ser llamados hijos de Dios. Pero ese gran privilegio tiene una gran responsabilidad. No te puedes parecer a los del mundo. El mundo te tiene que desconocer. Ahora, no estoy diciendo que nosotros juzgamos y condenamos y no tenemos nada que ver con los del mundo. No, nuestro trabajo es hacer brillar nuestra luz para que ellos, al ver nuestra vida y lo que Jesús nos ha dado, que digan ellos, yo quiero lo que Él tiene. Algo está diferente en Él. Algo tiene de diferente. Y yo quiero saber lo que es. Qué privilegio ser llamados hijos de Dios. Y tenemos que distinguirnos del mundo. Pero sigue en el versículo 2. Y esto lo vamos a hacer un poco más rapidito. Versículos 2 y 3 sigue diciendo, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y no sabemos exactamente lo que está diciendo ahí Juan. ¿Sí? Los eruditos no saben exactamente lo que está diciendo, pero aparentemente Juan está diciendo, fíjate bien, éramos del mundo, Jesús nos rescató, ahora somos hijos de Dios. Excelente. Pero ¿saben qué, chavos? Nos espera algo más. Ahora, no sé qué es. No les puedo describir exactamente qué es, pero lo que sí sé es que es algo maravilloso. Todavía no lo sabemos, pero yo sé que
lo que Jesús nos ha dado en esta vida es solamente el comienzo. Él tiene algo mejor para nosotros. Y básicamente lo que sigue diciendo: sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Hay un crecimiento, nos espera algo mejor aún que lo que estamos viviendo. Nuestra vida en Cristo en este mundo, nos espera algo mejor aún. Pero fíjate, hay una gran responsabilidad con eso también. Versículo 3: todo el que tiene esta esperanza en Cristo, que dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Está diciendo: mira, qué bueno que estamos esperando esa gloriosa esperanza, que cuando Jesús regrese por nosotros tendremos un cuerpo glorificado. Vamos de gloria en gloria, qué bueno. Pero mientras que estamos en esta tierra, nos purificamos. Mientras que estamos en esta tierra, que tenemos que vivir una vida pura, santa, agradable a Dios. Porque hay algunos, o habían algunos en el tiempo de Juan, que estaban diciendo: mira, lo único que importa es el futuro, lo que está por venir. Al cabo esta carne se va a acabar, entonces deleítate, haz lo que quieras hacer en la carne, nada más preocúpate por el futuro y la eternidad. La carne no tiene nada que ver con tu espíritu, son dos entidades separadas y diferentes, no te preocupes. Y no es así. Por eso dice Juan: sí, nos espera algo increíble, pero al estar aquí sobre esta tierra, vivimos una vida pura. Vivimos una vida diferente a los que están en este mundo. Se tiene que ver una diferencia en la manera en que tú haces tu trabajo. Incluso en eso, fíjate nada más: si a ti en tu trabajo te conocen como el flojo, por favor no les digas que eres de Westover Hills Español. Qué mal testimonio estás dando, no solo de nuestra iglesia, sino que peor, del reino de Dios. Imagínate que la imagen que tengan de los cristianos es que son flojos y que siempre tengo que andar detrás de ella, siempre tengo que andar detrás de él. Y yo sé que si lo mando a hacer un trabajo, yo sé que yo voy a tener que ir detrás de él y hacer el trabajo doble, porque él no lo sabe hacer bien. Pero qué cristianito, tiene su música cristiana y tiene su aplicación, ya se tiene el pececito en el auto. Wow, pero es más flojo. Mira, tu vida ya no es tuya. Tu vida le pertenece a Jesús y eres ciudadano del reino de Dios, y eso tiene unos requisitos increíbles para nuestro diario vivir. Y en todo eso vivimos una vida de pureza. Vivimos una vida que la gente sepa y puede darse cuenta: hay algo diferente. No se involucra en las cosas en las cuales yo me involucro, no dice los chistes que yo digo, no hace las cosas que yo hago. Hay una diferencia en esa persona, y tú dices: es que yo estoy viviendo, tratando de vivir una vida de pureza, porque Él murió por mí. Es mi gratitud hacia Él, es vivir una vida santa, agradable y pura delante de Él. Así como Él es puro, nosotros también tenemos que ser puros. Versículo 4: todo el que comete pecado quebranta la ley. Y aquí está hablando de la ley, la moralidad de Dios. De hecho, el pecado es transgresión de la ley de Dios. Pero ustedes saben, y esto es maravilloso, que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Ahora, eso es importante. Donde dice que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, fíjate bien, aunque no lo sepas, el mayor deseo de tu alma, de tu corazón, es tener intimidad con Dios. El mayor deseo de tu corazón es tener intimidad con Dios. Sin embargo, hay un obstáculo bastante grande: el pecado. El pecado es un obstáculo, es algo que nos aleja de Dios, y entre más uno peca, más se aleja de Dios, más grande se hace ese estorbo, ese obstáculo entre tú y Dios. Pero dice Juan, ustedes saben, versículo 5, que Jesucristo, ¿qué hizo? Se manifestó para quitar
nuestros pecados, quitar el obstáculo entre nosotros y Dios, quitar lo que estaba estorbando esa intimidad que tu alma desea tener con Dios. Vino Jesucristo y removió a través de su vida perfecta, santa, y su sacrificio en la cruz, removió el obstáculo. Y ahora, ¿sabes qué? Ahora tú y yo podemos acercarnos delante de Dios y disfrutar de esa intimidad con Él que nuestro alma tanto, tanto desea. De hecho, este jueves pasado nosotros hablábamos en la clase de Crece sobre ese punto tan importante del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, que ahora nos da acceso total, completo, a 100% a la presencia de Dios para disfrutar de sus bendiciones y disfrutar de esa intimidad que nosotros tanto deseamos tener con Él. Pero siendo que Jesús quitó nuestros pecados, de nuevo lo que estamos viendo es aquí un patrón con Juan. Él habla sobre un beneficio, un privilegio que tenemos como hijos de Dios, pero entonces regresa con una responsabilidad, y son grandes las responsabilidades. Nos damos cuenta que Jesús quitó nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él no tiene pecado. Pero ahora sí, versículo 6: todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Y de nuevo nada más está reiterando, está recalcando de nuevo el apóstol Juan: cuando tú aceptes al Señor Jesús como tu Salvador personal, tienes que renunciar a la vida anterior que vivías. Tienes que dejar atrás todo el pecado que antes marcaba tu vida, las actitudes, el comportamiento, las características que tu respuesta siempre era: pues así soy, así siempre seré. Todo eso lo tienes que dejar atrás, porque ahora eres de Cristo y ya no vives en el pecado, ya no practicas el pecado. Y es importante reconocer lo que Juan está diciendo allí. Porque hace 15 días que nosotros nos dimos cuenta que cada uno de nosotros, existe en nosotros el potencial, la posibilidad de que vamos a pecar. Seguimos siendo humanos, seguimos teniendo esa naturaleza humana. Pero lo que está diciendo Juan en este caso es practicar, es decir, pecar habitualmente. Es decir, vivir una vida marcada por el pecado. Dice Juan: ya no lo puedes hacer. Ya no puedes ser gobernado, dirigido en tu vida por tus deseos pecaminosos. Yo creo muchos están diciendo: pero es que yo no tengo deseos pecaminosos. Eso existe en cada uno de nosotros, casi desde la niñez. Los que tienen hijos o sobrinos o nietos, o han visto los hijos de los vecinos, tú sabes que nadie les tuvo que enseñar a pecar. Tú sabes que salieron del vientre ya casi listos para pecar. ¿En alguna ocasión uno de tus hijos te ha mentido? ¿Quién le enseñó eso? ¿En alguna ocasión cuando estaban pequeños, quizá todavía, han demostrado esta actitud? Mine, mío. ¿Y eso de dónde viene? ¿Tú le tuviste que enseñar? Lamentablemente lo han visto en ciertos padres, no los de esta iglesia, lo bueno, ¿no? Están en las otras iglesias, pero nacieron así, que los ves embarrados del chocolate y les dices, les preguntas: ¿te metiste a los dulces? No. Y luego le echan la culpa al gato o al perro, pobre perro la lleva por los... ¿Quién les enseñó a pecar? Nadie. Y lo que Juan está diciendo, entiendo bien que cada uno de nosotros tenemos esa predisposición hacia el pecado. Tenemos esa naturaleza pecaminosa. Pero ¿sabes qué? Jesús venció al pecado. Y tú no tienes que ser dominado, tu vida no tiene que ser dominada por el pecado si permaneces en Él. Y de ratito vamos a regresar a eso, permanecer en Él. Pero en versículos 7 y 8, creo que es donde Juan realmente hace un punto muy importante. Dice en el 7: queridos hijos, que nadie los engañe.
El que practica la justicia es justo como Él es justo. Y aquí está fuerte. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Y aquí está la opción. O te pareces a Jesús o te pareces al diablo. O vives una vida imitando a Jesús, haciendo lo que Jesús hizo mientras que Él anduvo sobre esta tierra, o vives una vida haciendo lo que hace el diablo. A mí siempre me llama la atención cuando nace un niño y tiene 3 días y ya todo el mundo está preguntando: ¿y a quién se parece? A nadie. Se parece a una pasa, ¿verdad? No se parece a nada. Pero ya conforme va creciendo el niño, ya como le va sacando, se parece más al papá o a la mamá. Yo no me parezco ni a mi mamá ni a mi papá, ¿sí? Pero tengo un tío, algunos de ustedes lo han conocido, que al momento que lo han visto dicen: tiene que ser pariente del pastor Mario, me parezco mucho a él. Y aún incluso han dicho que las parejas casadas, a lo largo de los años, ¿qué va pasando? Se van pareciendo. Pobrecita mi esposa, en serio, pobrecita mi esposa. A mí me tocó bueno, no, me tocó lo bueno, pobrecita mi esposa. Pero dicen que aún las parejas casadas que se van pareciendo, ¿verdad? Vas pasando más tiempo con alguien, te vas pareciendo a esa persona. No solamente en tu parecer, pero en tus gestos, tu actitud, tu comportamiento. Y lo que Juan está diciendo: mira, tu comportamiento tiene mucho que decir de lo que crees. Tu comportamiento tiene mucho que decir de tus convicciones. Y realmente son 2 opciones: o te pareces a Jesús o te pareces al diablo. Y la única forma que hay que saber a quién te pareces es a través de tu comportamiento. Y realmente esto es algo que Juan nos ha estado diciendo desde el inicio de esta carta, que tu comportamiento da evidencia de tu creencia. Lo que crees tiene que ser evidente a través de tu comportamiento. Tiene que haber un acuerdo entre tu creencia y tu comportamiento. Si no, te pareces al diablo. Qué feo suena eso, ¿no? Pero es un despertar. Juan nos está dando alarma, nos está despertando, nos está diciendo: tienes que vivir como Jesús, tienes que hacer las cosas como Jesús las hizo. Y yo sé, va a ser difícil porque en este mundo, lamentablemente, la influencia del pecado es grande. En este mundo la influencia del pecado es real. Por eso Juan dice que el diablo lo ha estado haciendo desde el principio del mundo. ¿Te acuerdas el primer pecado? Adán y Eva. Desde el principio de la creación del mundo ya el diablo estaba activo, provocando el pecado. Y uno dice: la influencia es tan grande, es tan real la influencia del pecado en este mundo. ¿Qué vamos a hacer? Tal vez no hay esperanza para nosotros. Tal vez nada más hay que ceder al pecado y decir: al cabo que el diablo lo ha estado haciendo por tanto año, siglo tras siglo, milenio tras milenio. Y ahora, al parecer más que en cualquier otra época de la historia humana, se ve más la influencia, más el poder del pecado. ¿Qué hacemos? Pues tú y yo no podemos hacer nada. La cruel realidad es que ni tú ni yo tenemos el poder ni la potencia para vencer el pecado. Pero fíjate cómo termina el versículo 8. Esto es maravilloso. Y para mí esta es la porción clave de todo este pasaje. Lo que dice Juan en la última porción del versículo 8. Aquí está la esperanza para nosotros. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y eso me lleva a mí a lo que es la idea principal de este mensaje. Lo que yo quiero que te lleves contigo en tu corazón y en tu mente. Todo lo que he estado diciendo hasta aquí es para recalcar esta idea principal del mensaje. Fíjate bien: solo al permanecer en Jesús es que el pecado pierde el control sobre tu vida.
Solo al permanecer en Jesús. Mientras que no permanezcas en Jesús, el pecado te tendrá atado. Mientras que no permanezcas en Jesús, siempre estarás cautiva en las garras del pecado. Pero lo que dice Juan en ese versículo es que Jesús vino y solo Jesús pudo destruir las obras del diablo, el pecado que por tanto tiempo ha estado sobre este mundo. Cuando vino Jesús fue destruido, y ahora ni tú ni yo tenemos que vivir bajo la opresión y el sufrimiento, el castigo y el dolor del pecado, porque Jesús destruyó el poder del diablo. Pero lo que nos ha estado diciendo Juan es que hay que permanecer en Él, que no puedes practicar el pecado. Si no permaneces en el Señor Jesucristo, entonces el pecado todavía te va a tener en sus garras. La clave es permanecer en Jesús. No es cosa de vez en cuando. En los domingos le pertenezco a Jesús, pero de lunes a sábado, bueno, no. Tienes que permanecer en Jesús. Y para mí, ¿qué significa permanecer en Jesús? ¿Qué significa permanecer en Jesús? ¿Cómo es que podemos vencer el pecado a través del poder de Jesús? Pues permanecemos en Jesús. ¿Qué significa permanecer en Jesús? Para mí, dos cosas muy sencillas. Permanecer en Jesús significa vivir como Jesús y vivir para Jesús. Eso es todo. Vivir como Jesús y vivir para Jesús. Yo quiero vivir como Jesús. En mi actitud yo quiero demostrar la actitud de Jesús. Manso, humilde, amaba a todos, ayudaba a todos. Yo quiero vivir como Jesús vivió. Y yo quiero vivir para Jesús. Vivir para Jesús significa que la misión de mi vida es avanzar la misión que Jesús inició. Es vivir para Jesús, es renunciar a todo lo que yo tengo en esta vida y decir: mi vida es para avanzar en la agenda de Dios. Mi vida es para Él. Todo lo que sea mi vida, todo lo que yo hago en mi vida, sea en mi trabajo, en mi iglesia, en mi familia, andando haciendo lo que tengo que hacer durante el día, todo lo hago para el reino de Dios. Todo lo hago para avanzar la misión que el Señor Jesucristo inició. Permaneces en Él cuando vives como Jesús y para Jesús. Y solo al permanecer en Él es que el pecado ya no tendrá poder sobre tu vida. Y mientras que estás con un pie adentro y un pie afuera, el pecado siempre va a tener parte de tu vida. El pecado siempre va a tener una porción de control de tu vida, y nunca vas a avanzar al propósito que Dios desea para ti. Lo que nos toca en esta tarde es decir: mi vida es solamente para Jesús. Mi vida, todo lo que hago, todo lo que yo quiero ser y hacer en mi vida, yo quiero que sea para Jesús y únicamente para Jesús. Yo quiero permanecer en Él. Yo quiero que la gente me vea en mi trabajo y diga: esa persona es diferente, no se parece a los demás, no se parece a nosotros. Que la vida de Jesús esté tan marcada en mí que todo el mundo vea que yo soy de Jesús y que mi vida le he dedicado a vivir como Jesús y para Jesús. Y en esta tarde tal vez habrá alguien que jamás le has entregado tu vida a Jesús. Mira, lo que la Biblia nos enseña es que todavía estás bajo la opresión del pecado. Que el pecado te está, espiritualmente hablando, literalmente te está aplastando, te está ahogando, te está ahorcando el pecado. Y hay algunos, incluso algunos que están aquí en este mismo momento, que saben exactamente de lo que estoy hablando. Que sientes que ni puedes respirar, que te da una ansiedad y no sabes por qué. Si no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo,
Esa es la consecuencia, el efecto del pecado que te tiene en sus garras. Pero hay esperanza. Y la esperanza es que Jesús ya destruyó todas las obras del diablo y que tú no tienes que vivir bajo la opresión del pecado, pero lo que tienes que hacer es entregar tu vida a Jesús y decirle de aquí en adelante: Señor Jesucristo, mi vida es tuya. Vivo para ti, ya no para el mundo. Vivo bajo el gobierno del reino de Dios y no las normas de este mundo caído y este mundo de pecado.